Ejercicio 11 nos comenta que tenemos una empresa minera que se dedica a la explotación de un yacimiento de itrio y que tiene un costo de explotación de 100 millones de dólares. Acá, ¿qué es lo que nos está definiendo el ejercicio? Justamente nuestro flujo de fondos inicial o nuestra inversión inicial. Y dice que actualmente los precios están en 45 millones de dólares anuales por los próximos 3 años, descontándose a una tasa para análisis de band del 10%. ¿Qué es lo que nos acaba de decir acá? Bueno, justamente que este sería el escenario para calcular el BAN al día de hoy, porque ya sabemos que los ingresos van a ser de 45 millones con los precios actuales. Es decir, acá no estamos analizando todavía ningún escenario futuro. Después en el tercer párrafo nos comenta que hay una empresa china que se está dedicando a la explotación de ese mineral y que llegado el caso de que esa empresa encuentre yacimiento o explote dichos yacimientos, tendría un impacto directo en mis ingresos anuales, planteado en estos tres escenarios A, B y C. Dice, en el escenario A mantendríamos y se incrementaría el nivel de ingresos de 45 millones a 60 millones anuales durante 3 años. Tiene una probabilidad de ocurrencia del 40%. El escenario B es mantener los ingresos tal cual analizamos el día de hoy en 45 millones, con una probabilidad de ocurrencia del 40%, y en el escenario C es que los chinos encuentran dicho mineral, abundan o llenan el mercado de ese mineral y hace que nuestros ingresos caigan en 30 millones. Y este tiene un escenario de probabilidad del 20%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el valor actual neto de cada uno de esos escenarios, ver cuáles me dan un valor actual neto positivo, considerando esa tasa del 10% y la inversión inicial de 100 millones de dólares, y a partir de ahí calcular mi BAN futuro para luego compararlo con mi BAN al día de hoy. Entonces, empezamos con el escenario A. Nosotros decíamos que teníamos 60 millones de ingresos año a año durante 3 años y una inversión inicial de 100. Fíjense que lo hagamos con 100 millones o lo hagamos con 100, el resultado va a ser exactamente el mismo. Recuerden que no nos piden que calculemos de cuánto es el BAN, sino que lo que nos piden es que determinemos qué tengo que hacer, si esperar un año o empezar a hacer el proyecto hoy. Si a mí me preguntaran de cuánto es el BAN, sin duda tendría que utilizar los montos totales sin simplificarlos de esta manera. Pero nosotros lo simplificamos para que no nos queden montos tan grandes, tan importantes y nos complique el cálculo. Entonces, partimos de los 100 iniciales, que es negativo porque es inversión inicial, y después tenemos 60 primer año, 60 millones segundo año, 60 millones tercer año. Todo actualizado a una tasa del 10%, porque era la tasa que nos mencionaba el enunciado, y cada uno de esos flujos de fondos actualizados un año, 2 años y 3 años, dependiendo de cuándo tuvo lugar ese flujo de fondos. Recuerden, tengo que dejar siempre todo en el cero. Si calculo los valores parciales o intermedios de cada uno de estos cálculos, me quedan estos valores. Y si termino calculando el BAN A o del escenario A, me queda positivo 49.21. Quiere decir que este escenario, si se llega a dar, yo el proyecto en el futuro lo voy a hacer. Espero un año, si los chinos no encontraron el yacimiento, sin duda que lo voy a hacer. En el escenario B, hago exactamente el mismo planteo, nada más que reemplazo. En vez de ser 60 millones, tengo 45 millones de ingresos. Pero mi inversión inicial sigue siendo de 100 millones, mi tasa de interés sigue siendo del 10%. Y actualizo cada uno de los tres flujos de fondos. Calculo los valores parciales de cada uno de ellos. Y el escenario B, es decir, el escenario en donde mantiene mi situación actual, es de 11.91. Quiere decir que si yo espero un año y me encuentro con que los ingresos estimados siguen siendo 45 millones, voy a hacer el proyecto de todas maneras. En el escenario C, mis ingresos caen a 30 millones por los encuentros de itrio que hizo esta empresa china. Entonces, reemplazamos el 45 por 30, actualizamos cada uno de los tres flujos de fondos y, si se fijan, tenemos los valores intermedios acá de cada uno de estos cálculos y me termino quedando con un BAN C de menos 19,81. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo espero un año para hacer el proyecto, y veo en las noticias que la empresa china encontró el yacimiento de itrio, entonces sin duda yo voy a desestimar el proyecto y no lo voy a hacer. Por eso este
este escenario C no va a formar parte de mi cálculo del van futuro. ¿Qué es lo que vamos a calcular ahora? Voy a hacer el van del escenario A multiplicado por la probabilidad del escenario A, más el van B multiplicado por su correspondiente probabilidad, y no considero lo del escenario C. Entonces reemplazo, van A me había dado 49,21, la probabilidad de acuerdo al enunciado era el 40%, más 11,91 del van B, multiplicado también, tenía una probabilidad del 40%. Si resuelvo esos cálculos, me termina quedando un van futuro de 24,45. Bien, este dato me lo dejo para compararlo con lo que va a ser el van hoy, que sería, no espero el proyecto, lo hago el día de hoy. Y hacerlo el día de hoy implicaba que mis ingresos iban a ser de 45 millones durante los 3 años, también actualizando una tasa de interés del 10%. Si resuelvo esa expresión, me va a dar 11,91, que es exactamente igual al van del escenario B. Lo cual tiene sentido porque el escenario B justo representaba una continuidad de la situación que teníamos al día de hoy. Entonces comparo, el van del futuro me dio cerca de 24 millones, este me da 11,91 millones. ¿Qué quiere decir? Que mi respuesta va a ser, espera un año para definir si hago el proyecto o no lo hago. Cuando espere ese año vamos a ver cuál de los tres escenarios se presentó. Si se presentó el 1 lo voy a hacer, si se presentó el 2 lo voy a hacer, si se presenta el C no lo voy a hacer. Y con eso ya tendrían resuelto el ejercicio.